Benvinguts al Diari Ara. Avui tenim amb nosaltres l'advocat Gonzalo Boye, aquesta setmana que fa un any que es va aprovar l'amnistia al Congrés. Benvingut. Buenas. Ens reps des de Xile, si no m'equivoco. Sí, en estos momentos sí. Fa un any que es va aprovar l'amnistia al Congrés. Quin és el balanç que fas? Yo creo que hay que hacer un balance en dos planos. Por una parte, hay un número muy significativo de personas que se han visto beneficiadas de la ley de amnistía. Yo diría que no me equivoco si hablamos de unos 180 y algo independentistas. Por otra parte, hay un tema que evidentemente preocupa y son los presos del juicio del proceso y los exiliados que las altas instancias jurisdiccionales se están negando a aplicar una ley en vigor. Com es resol això de que el Suprem no està aplicant aquesta llei d'amnistia que està en vigor per part del Congrés? Bueno, hay una serie de caminos. Uno es el tema, evidentemente, de las prejudiciales que hay ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Otro es el Tribunal Constitucional. Pero yo creo que la solución viene básicamente porque entiendan de una vez por todas que la aplicación de la ley no es a criterio del juez elegir qué leyes se aplican y cuáles no, sino aplicar todas las que están en vigor. Després anirem en el cas concret del president Puigdemont, però li volia preguntar una mica com va anar aquest procés d'elaboració de la llei d'amnistia, perquè abans de les eleccions el PSOE sempre havia negat que s'aprovaria aquesta llei. Vostè quan detecta que el PSOE està disposat a tirar endavant una norma així al Congrés? Bueno, a mí el presidente me informa que esto va a ser una de las condiciones sine qua non para la investidura, para apoyar la investidura y por lo tanto me pongo a trabajar en ello, ¿no? Com va ser aquesta negociació amb els representants del PSOE? En general, toda negociación es compleja y más esta porque había mucha gente que tenía distintos intereses y nosotros lo que estábamos mirando era básicamente por los intereses de las personas que tenían causas penales abiertas. Entonces, bueno, ha sido una negociación tensa, de alto nivel técnico en general de alto nivel técnico, y al final pues se ha impuesto nuestro criterio. Diu que hi havia gent amb interessos diferents als vostres. Què vol dir amb això? Bueno, había gente que quería una ley de amnistía, cualquiera, les valía cualquiera, a nosotros no. Perquè no totes haguessin funcionat, creu? Pot desenvolupar una mica què vol dir? Bueno, yo mismo a finales de enero del 24 hice una declaración y lo dije claramente. El formato que haría en esa propuesta que estaba sobre la mesa del Congreso a finales de enero era inasumible porque era una ley que estaba llena de agujeros. Y nosotros lo que obligamos fue a tapar esos agujeros, a dotarlos de respaldo técnico y sobre todo de que se entendiera que la ley tenía un objetivo claro, desjudicializar la política, reparar a las víctimas y establecer las bases para una futura negociación política, pero no, lo que no se podía hacer era sacar cualquier ley en la que la mitad de la gente quedase fuera. Està parlant dels negociadors del PSOE o d'Esquerra? Estoy hablando de todos, porque ahí estábamos solos. Què vol dir que estaven sols? Que els negociadors d'Esquerra i el PSOE compartien el seu criteri i, en canvi, vostè en tenia un altre? Bueno, los únicos que hicimos salvedades a ese texto de enero fuimos nosotros y recibimos muchas presiones y no fueron momentos agradables, ni para mí en lo personal, ni mucho menos en lo profesional. Recuerdo incluso que me dedicaron a algunas portadas con ataques personales, producto de sostener una postura concreta que a la larga s'ha demostrat que era la correcta, no? Aquesta postura que vostè va sostenir tenia a veure en intentar blindar la llei d'amnistia perquè s'apliqués i no hi hagués aquests forats que vostè apunta. Vist en perspectiva que el Suprem tampoc està aplicant la llei d'amnistia amb el delicte de malversació, ara l'hagués escrit diferent? No, si el problema no está en la ley en estos momentos, No nos confundamos. De hecho, si hubiésemos aprobado el texto que había en enero, yo les diría que el problema está en la ley. Hoy en día el problema no está en la ley, está en quienes no la quieren aplicar. En el text del gener, quina reforma introdueix vostè que creu que és cabdal perquè el problema ara no sigui la llei, sinó que sigui el Suprem? Bueno, primero se definió cuáles eran las conductas que eran amnistiables y después se redactó en una forma que fuera compatible con el derecho de la Unión, porque éramos muy conscientes de que esto iba a llegar
al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como está demostrándose. De hecho, en este momento hay 4 procedimientos prejudiciales, eh, 3 de los cuales versan específicamente sobre el delito de malversación. Por lo tanto, teníamos razón y hoy en día esta ley cumple con todos los criterios propios de una ley europea, ¿no? Per tant, està tranquil tant pel que pugui dir el Constitucional com pel que pugui dir el TJUE en el seu moment. A mí nunca me ha cabido duda de que la ley era constitucional y lo que sí me cabían dudas en enero y las superamos con las reformas que propuso Junts era su compatibilidad con el derecho de la Unión. Y yo creo que ha quedado absolutamente claro. Es una ley que no permite ni ampara la corrupción, es una ley que no permite ni ampara una serie de conductas y por otra parte es una ley que está pensada para Europa. Perquè ens en recordem tots, quin és el punt concret que es va introduir en matèria de la malversació perquè ara sigui compatible amb el dret de la Unió? A ver, es que había, no solo era el delito de malversación, estaba también el delito de terrorismo y estaba también el delito de traición a la patria. Porque hoy en día yo he escuchado a más de algún alto magistrado hablar de que no se pueden hacer leyes con nombres y apellidos. Bueno, es que se han hecho causas con nombres y apellidos y eso es lo complejo. Nosotros lo que hicimos fue básicamente establecer unos criterios que fueran, insisto, compatibles con el derecho español, compatibles con la Constitución española y compatibles con el derecho de la Unión. Pero no fue solo la malversación, lo que pasa es que se han quedado estancados en la malversación por ello, ¿no? Creu que el PP, en un altre context, hauria aprovat també aquesta llei si necessités els vots de Junts o d'altres partits independentistes? Bueno, yo he visto a altos dirigentes del PP decir que en la intimidad hablan catalán. Per tant, Creo que en política al final es una cuestión de voluntad más que de otra cosa. A mí me gustaría que la política fuera una cosa de principios, pero al final es una cosa de intereses, ¿no? per tant, creu que el PP també aprovaria una llei d'amnistia si en un moment concret tingués uns interessos en aquest sentit. Y si no aplicase una ley de amnistía, al menos habría aplicado una amnistía fáctica. Què vol dir? Básicamente que, como se judicializó, se podría haber desjudicializado todo esto. Evidentemente, el PSOE no tenía esa capacidad y lo que tenía que hacer una ley de amnistía. Y yo creo que lo más sano para un país es que exista una ley de amnistía que es la que reconoce un conflicto. Lo que pasa es que no es la única solución que había. Sí, creu que si governés el PP, de forma fàctica sí que resoldria la qüestió del president Puigdemont. Que aquí no se trata de solucionar la cuestión del presidente Puigdemont, se trata de I de la solucionar resta la cuestión de los d'independentistes. presos Acabo y de los la exiliados, sobre pregunta. todo del independentismo. Sí, dígame. Acabo la pregunta, diguéssim. Si governés el PP, creu que de forma fàctica sí que resoldria el cas del president Puigdemont i la resta dels líders independentistes que encara no han estat amnistiats? Yo creo que la postura sería totalmente distinta y permitiría con mayor facilidad resolver el caso de los independentistas que todavía no están amnistiados. Perquè entén que té una influència molt més directa en el poder judicial. No, yo creo que, bueno, estamos viendo que parece que no, que estamos viendo que todos parecen tener alguna influencia en el Poder Judicial. Yo lo que creo básicamente es que hay más confluencia de interés en un momento determinado y eso pues, hubiese sido comprendido de otra forma, ¿no? És que no sé si m'acaba de contestar, és a dir, el Sí, PP... yo le acabo de contestar, lo que pasa es que no le he contestado lo que usted quería. No vull que em contesti res en concret, simplement voldria que em contestés la pregunta si amb el PP creu que hi hauria una influència major per part del govern en el poder judicial i, per tant, es desfarien les causes que encara afecten els líders independentistes. Si això passaria amb el PP al govern. Yo creo que con el PP lo que habría es una menor conflictividad a nivel de poder judicial más que una cuestión de influencia. Yo sinceramente creo que a veces pensamos que los jueces no son independientes y yo le voy a decir una cosa, siempre he sostenido que el problema no es que no sean independientes, que no son imparciales porque tienen una visión muy establecida de lo que ellos creen que es correcto y no es correcto y de cómo tiene que funcionar España. Y eso muchas veces coincide con la visión que tiene el Partido Popular, sin duda. Ara, al mes de juny, el Tribunal Constitucional s'ha de pronunciar sobre el recurs que precisament va presentar el PP en contra de l'amnistia. Quin és el seu pronòstic sobre què dirà el Constitucional i si creu que anirà fins al fons per acotar bé després el marge que pugui tenir el Suprem? Yo creo que aquí, a nivel sobre todo mediático y político, se han ido creando una serie de
ideas que después no se corresponden con la realidad. Lo que hay en este momento es una serie de recursos de inconstitucionalidad planteados por el Partido Popular y una serie de comunidades autónomas, que eran los únicos que tenían esa capacidad. El Tribunal Constitucional lo que tiene que decidir ahora en junio es si la ley es constitucional o no. Punches, eso es lo que tiene que decidir. Y yo creo que eso es lo único que va a decidir el Tribunal Constitucional. Una vez que haya resuelto eso, el Tribunal Constitucional tiene que contestar algunas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por algunos tribunales. Esas respuestas vienen dadas obviamente en la primera de las sentencias, porque evidentemente si ellos ya han resuelto que la ley es constitucional, la respuesta tiene que ser la correspondiente en las preguntas que han hecho los distintos tribunales. Y en tercer lugar, el Tribunal Constitucional se tendrá que ir pronunciando sobre los recursos de amparo de los distintos condenados del proceso que han tenido que recurrir por inaplicación de la ley por parte del Tribunal Supremo. Per tant, en el pronunciament que tindrà el mes de juny no s'obre cap finestra d'oportunitat concreta pel retorn del president Puigdemont. Yo creo que nosotros estamos en otro tracking, de hecho estamos pendientes todavía de un incidente de nulidad respecto a la inaplicación de la amnistía, porque en el caso del presidente Puigdemont se dio además otras circunstancias. El juez Llarena, y con el respaldo del Tribunal Supremo, han dicho que ellos son competentes para enjuiciar a un diputado al Parlamento de Cataluña. Un poco antes habían dicho que no era así, porque de hecho ellos se han inhibido en los casos de los distintos diputados al Parlamento de Cataluña que tienen su aforamiento en el TSJ. Entonces nosotros lo que estamos básicamente ahí discutiendo es que no es el juez preestablecido por ley para resolver este tema. Vamos a ver cómo va eso. El que vostè està concentrat és intentar treure el cas del president Puigdemont del Suprem i portar-lo a Catalunya, al TSJ, perquè creu que així tindrà més possibilitats de ser amnistiat? Bueno, yo en realidad lo que estoy es más bien centrado en hacer que el Tribunal Supremo no colonice esferas jurisdiccionales que no le corresponden y que deje actuar con confianza y con independencia y con imparcialidad a los tribunales competentes en cada uno de los casos. Y en el caso de la ley de amnistía, yo creo que no se habían dado cuenta. El artículo 11 dice específicamente que solo puede resolver si es aplicable o no la ley de amnistía el juez competente. El Estatuto de Cataluña otorga el aforamiento a los diputados del Parlamento de Cataluña ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por lo tanto, es tremendamente claro y yo creo que el Tribunal Supremo más temprano que tarde va a tener que admitir que se está saltando la ley. Quina via creu que és més probable perquè realment s'apliqui la llei d'amnistia en el cas del president Puigdemont? Que el Suprem admeti això que vostè està dient o via recurs del Constitucional i per tant vagi al TSJ o per la via que és potser la que mediàticament està més present, que és aquesta del recurs d'empara contra la decisió del Suprem de no aplicar-li l'amnistia i que, per tant, el Suprem després li acabi aplicant l'amnistia amb la decisió del TC. Mire, yo lo que creo es que llega un momento en que se acumulan las deudas y se produce una bancarrota. Eso es lo que le pasa habitualmente a las empresas cuando van acumulando deudas. En estos momentos está pendiente el tema ante el Tribunal Constitucional. Está pendiente el tema ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y se nos ha olvidado que todos los condenados del proceso tienen pendientes sus recursos admitidos a trámite ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, podemos estar en los próximos meses ante un escenario francamente de quiebra para el Tribunal Supremo, porque se le acumulan las deudas que todo el mundo diga que no han cumplido, que no han aplicado la ley correctamente. Perquè creu que Estrasburg es pronunciarà abans de que ho pugui fer, per exemple, el Constitucional en el tema del recurs d'empara contra la no aplicació de la llei d'amnistia? Yo creo que Estrasburgo se va a pronunciar ya en cualquier momento porque los trámites procesales ya están todos agotados. I un posicionament favorable d'Estrasburg als expresos polítics, això comportaria un punt a favor del president Puigdemont perquè se li apliqués l'amnistia o no tindria res a veure? Bueno, es que vamos a ver, si Estrasburgo condena a España por el juicio del proceso, todo lo que se actúa en ese procedimiento sería nulo de pleno derecho, sería contrario a derecho. Por lo tanto, el Tribunal Supremo quedaría en una posición de tener una causa que no pasó el primer filtro europeo. Però depèn del contingut de la sentència d'Estrasburg, de quins drets consideri violats, no? No sempre
aquesta Sí, nul·litat pot estar pero sobre la todos los taula. recursos parten con el derecho al juez preestablecido por ley, después sobre el juez imparcial. Es decir, yo creo que Estrasburgo va a actuar por la vía primero de los segundos derechos vulnerables, y a partir de ahí yo creo que queda todo claro. Sí, los ciudadanos todos lo tenemos claro lo que ha pasado y cómo se ha actuado, por lo tanto es bastante sencillo prever lo que Estrasburgo vaya a decir. Vostè, si hagués de fer un recurs ara d'empara, ja sé que està pendent de l'incident de nul·litat del Suprem, quins seran els drets que vostè al·legarà al Constitucional perquè se li apliqui l'amnistia a Puigdemont? Yo simplemente me voy a limitar a reclamar que se ha vulnerado el derecho al juez imparcial, al juez preestablecido por ley. Es que no podemos llegar a una discusión más allá de eso si quien ha adoptado esta decisión no tenía amparo legal para dictarla. També en el Es cas decir, de la la ha no dictado el aplicació de Tribunal l'amnistia. Supremo como la podría haber dictado usted o yo o el vecino del Clinton. Que nos També en el, hubiésemos dicho, yo soy competente para decidir esto porque no tiene una norma que lo ampare, al contrario, tiene una norma que le dice usted no es competente. per tant, en el recurs d'empara contra la no aplicació de l'amnistia, l'únic argument que vostè al·legarà serà aquest, no serà el de vulneració de la tutela judicial efectiva, el de la legalitat penal. Es que yo creo que no tengo que entrar en una discusión con quien no tiene competencia para dictar la resolución que ha dictado. Del retorn fugaç del president Puigdemont el 8 d'agost, vostè n'estava al corrent? No puedo contestar esa pregunta porque tengo clientes imputados en una causa por eso. Aquests clients que vostè té imputats no seran emparats per l'amnistia perquè no entren pel període temporal que està vigent. Quin és el seu pronòstic respecte a aquestes causes? Bueno, es que yo todavía no sé cuál es el delito que habrían cometido porque el Código Penal es muy claro. Dice que se trataría de ayudar a un preso, a un detenido o a un condenado a evadirse. Y el presidente Puigdemont ni estaba preso, ni estaba detenido, ni estaba condenado. Por lo tanto, es una conducta penalmente irrelevante. Yo creo que una cosa es el ruido que se ha hecho y otra lo que penalmente tenga esto de fondo, que no tiene nada, ¿eh? Per tant, creu que seran absolts? Yo creo que deberían de ser sobreseídos. Cap la possibilitat de reformar la llei d'amnistia per incloure, per exemple, aquests casos o, ja sé que m'ha dit que no hi havia cap problema amb la llei, però o per redactar de forma diferent la llei perquè sigui aplicada per part del Tribunal Suprem? Da lo mismo a estas alturas, yo creo que ha quedado perfectamente determinado que el problema no es la ley, sino que lo que no quieren hacer que es aplicarla. Por lo tanto, un esfuerzo legislativo para reformar la ley de amnistía a mí me parece que es perder el tiempo. Tal vez lo que debería de hacerse es una reforma mucho más a fondo, mucho más seria de lo que para situaciones como la que está pasando ahora, ¿no? Això durant la negociació entre el PSOE i Junts per la investidura es va posar sobre la taula de fer una reforma més a fons del que és el sistema judicial per evitar aquestes situacions? Bueno, eso lo tendría que responder el PSOE o Junts, ¿no? Que vostè n'està al corrent. Yo no he dicho eso, yo he dicho que yo no soy la persona que tengo que responder de lo que está sobre la mesa de negociación entre Junts y el PSOE. Trato de mantenerme al margen de la política y vivo más feliz, ¿no? Vostè també ha hagut d'afrontar un judici. Quin és el seu pronòstic després d'haver-lo passat? Bueno, yo creo que el juicio fue bien, salió bien y ahora falta que la sentencia también sea bien. Creo que durante años se me ha estado vilipendiando, se me ha estado insultando, se me ha estado atribuyendo conductas que cuando llegó el juicio todo el mundo pudo ver, porque fue un juicio televisado y público, pudo ver que no existía nada de eso y a partir de ahí pues yo confío en que se dicte una sentencia en esos términos, ¿no? Creu que serà just? Justa la sentència després del judici? Yo tengo la esperanza de que sí, o sea, no estoy nervioso ni preocupado. En general yo no me preocupo de las cosas hasta que no son un problema y creo que el tribunal ha entendido lo que había y lo que había era un montaje, como estamos viendo muchos en los medios que están de cómo se hacían y se hacen estas cosas, ¿no? Una de les coses que es va posar sobre la taula, o almenys va transcendir que s'havia posat sobre la taula, era que el seu cas també formés part de l'amnistia. Vostè, això... Esa fue una cosa, una actuación francamente insidiosa dentro de la campaña de tratar de desestabilizar a Junts en la negociación de la ley de amnistía.
esa no es una pregunta para mí, esa es una pregunta para los que estuvieron hablando de eso. Expliqui quina és la seva explicació sobre això. A què es refereix quan diu aquesta campanya de Junts en contra Que no ha Junts? existido esa negociación. Que me muestren un documento donde haya existido. No es va posar mai sobre la taula que el seu cas entrés a l'amnistia. No, no, y lo he dicho ya en reiteradas ocasiones y no es así. I què creu que va portar persones de la negociació a apuntar això? Yo creo que ya sabemos muy bien cómo funcionan las campañas de sucias en política, las estamos viendo estos días, a qué se dedican, pero de verdad que no quiero entrar en ese tema, yo le estoy diciendo que eso no ha estado, si no, póngame usted el documento sobre la mesa. Creu que el volien treure del mig, a vostè, de la negociació, i per això es va dir... A mí me han querido apartar de la negociación desde el primer momento, desde el primer momento. Qui? Los que querían que esto fuera un paseo militar, no voy a entrar en... Mire, de verdad que yo entiendo su trabajo, pero entiéndame el mío y yo no voy a revelar secreto profesional. Moltes gràcies, senyor Boye, per l'entrevista. Anirem seguint quin és el procés de la llei d'amnistia. I si vostè hagués de posar un calendari ara amb totes aquestes causes que hi ha sobre la taula, TGV, TC, pel president Puigdemont, quin és el calendari que posaria? Yo creo que eso es una pregunta para el presidente Puigdemont, pero entiendo que esto debería de ir rápido en un... a ver, porque mire, todo el día se dice que España es una democracia. Y yo digo, ¿y por qué no hacemos una que sea homologable? Mire qué sencillo es. I jurídicament no posa un calendari. Bueno, nosotros, me imagino que la vista ante el TJUE será dentro de poco. Me imagino, quiero pensar que cuando un incidente de nulidad en un tribunal supremo suele tardar en resolverse entre 10 y 15 días, quiero pensar que no vamos a tardar más de 2 meses, porque la apelación ha tardado casi un año, ¿eh? Da la sensación como que hay gente interesada en que estas cosas no se muevan. Y ¿saben qué? Somos todos profesionales del derecho y conocemos no los plazos, pero sí los ritmos. Estaríem dins aquest any, en tot cas. Sí, claro. Sí, claro. Moltes gràcies, senyor Boye. Esperem tornar a tenir una entrevista aviat per anar seguint com evoluciona tota la qüestió de l'amnistia. Perfecte. Muchas gracias. I amb vostès ens veiem a la propera. Moltes gràcies per la seva atenció.